Buenos días, Andrés. Pues efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que tradicionalmente en Turquía la inflación se ve muy afectada por dos hechos que ocurren cada año. Uno es, evidentemente, el inicio de fin de año y la llegada a un año nuevo, que muchos precios son ajustados en esas fechas, y sobre todo es el inicio de las fiestas del Ramadán, que es cuando supermercados y grandes almacenes y tiendas multiplican sus precios para precisamente suplir esta gran alza de la demanda, sobre todo en casas y familias que empiezan a celebrar sus comidas y cenas familiares tanto de madrugada como de noche para romper el día del ayuno. Para intentar evitar esta subida de precios, el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ordenado batidas de policías y agentes de seguridad en supermercados del país. Sin embargo, los expertos aseguran que estas batidas, que buscan intentar limitar el alza de precios por parte de comerciantes y grandes almacenes, están solo rascar la superficie de un problema, la inflación en Turquía, que va muchísimo más allá. Ahora mismo, según recuentos independientes, como comentabas, la inflación en Turquía se sitúa en torno al 60% interanual, 30% según estadísticas del gobierno, muy cuestionadas sobre todo en los últimos años. Recordemos que hace un par o tres de años Turquía competía con Argentina y Venezuela en esos rankings mundiales de inflación y llegó a tener incluso el país anatolio inflaciones de cerca del 140%. Interanual. Muchos turcos se quejan que incluso han tenido que cambiar sus dietas y que ya no pueden comprar carnes y alimentos más caros y tienen que pasarse a otros alimentos mucho más baratos, como pueden ser verduras o incluso pan o legumbres. En Turquía sí se ve muy afectada en una crisis que lleva ya de varios años, incluso que empezó antes de la crisis del COVID, sobre todo, según los expertos, por las políticas nada ortodoxas de un presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que está muy metido en todos los asuntos del país, sobre todo también en la economía, en este mes sagrado del Islam. Ahora, Adrián, ¿cómo se vive el inicio del mes sagrado del Ramadán en otros países de la región? Pues de formas muy distintas, sobre todo porque los contextos regionales y de país en cada país afectan mucho a cómo vive la población este inicio del mes sagrado del Islam, que es el más importante dentro del calendario de esta gran religión en el mundo. En Siria, por ejemplo, se vive con una relativa esperanza, sobre todo porque este es el segundo Ramadán que ocurre después del final de la guerra civil siria y el primero después de que fuesen retiradas todas las sanciones económicas internacionales en contra de Siria, que ahora mismo vive bajo un gobierno mucho más amigable y aceptado en la esfera internacional. Eso no significa, sin embargo, que Siria viva en un momento económico brillante. De hecho, la guerra y la destrucción de esa guerra de 13 años aún se hace vivir mucho en Siria, y la llegada de inversión internacional que se espera en los próximos semanas, meses y años puede afectar para levantar la economía muy destrozada del país, pero aún, sin embargo, no se nota en las calles de Siria. Un caso muy aparte, por ejemplo, es el caso de Irán, que vive con un miedo y una amenaza constante de una intervención estadounidense. Recordemos que tanto Irán como Estados Unidos se encuentran en los últimos días negociando un acuerdo nuclear que tiene que evitar esta posible guerra que puede empezar en las próximas semanas o días entre Irán y los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, mientras ocurren estas negociaciones, ha mandado un segundo portaaviones hacia las costas de Irán, y de hecho se prevé que cada día que pasa y no se consigue un acuerdo, la amenaza y la posibilidad de un acuerdo, de una intervención estadounidense, sube y aumenta, sobre todo teniendo en cuenta que las posiciones entre Irán y Estados Unidos siguen muy dispares en la mesa de negociaciones. Adrián,